esta, estimamos, una entrevista que le va a interesar a la gente, porque cuando se habla de economía, se habla de bolsillo y de previsiones de lo que puede pasar, la gente presta mucha atención y es para eso que hemos convocado a un especialista como Ignacio Umpierres, economista. Umpierres, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Alfredo, May, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos cerrando un 2025 particular, porque entre otras cosas tiene nuevo presupuesto de la administración con determinadas previsiones, pero además con una economía que el propio ministro dijo en el Parlamento, reconoció, está pasando por un periodo de enfriamiento, entre comillas. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha sido el comportamiento económico del Uruguay en este 2025? Bueno, a ver, fue un año bastante normal, si se quiere, comparado con los años anteriores, donde hemos tenido distintos shocks, sequías, pandemias, temas de precios relativos con Argentina. El crecimiento cierra en torno a lo que los economistas llamamos la velocidad crucero, ese ritmo natural de crecimiento de la economía, promediando el 2% anual. Sin embargo, con dos mitades bien marcadas, bien diferenciadas. Por un lado, una primera mitad del año, quizás que se extendió hasta mayo, que de alguna forma continuó la inercia del buen 2024 que habíamos tenido. Tuvimos una muy buena temporada turística en el primer trimestre. El agro fue un sector, digamos, que traccionó también ese primer semestre del año por buenas condiciones climáticas, por rendimientos en soja, en arroz muy buenos. Y una segunda parte del año con una desaceleración pronunciada, donde básicamente la economía en estos últimos 6 meses no ha crecido, donde el mercado laboral también ha empezado a reflejar cierto enfriamiento y de alguna forma eso da hacia adelante perspectivas de que para el año siguiente la economía no hay grandes impulsos ni desde el sector externo ni desde el sector doméstico que puedan de alguna forma impulsar lo que ha sido esta segunda mitad del año. Lo cual es una luz amarilla importante, supongo yo, para el tablero de Odone, porque básicamente el presupuesto está sostenido en un crecimiento sostenido de la economía. Sí, a ver, de hecho ya este año el crecimiento va a cerrar en torno al 2%, que está por debajo de la proyección que hizo en agosto el Ministerio de Economía en el presupuesto, que era 2,6. 2,6, ahí va. Y en el 2026 la proyección de crecimiento del MEF es 2,2, cuando probablemente, desde mi perspectiva, va a estar entre 1 y 2%, pero con un sesgo más bien hacia la parte inferior de ese rango, porque, de nuevo, reitero, no hay grandes impulsos, ni externos ni domésticos, que uno pueda estar viendo en los próximos, al menos 6 meses. No hay impulsos, Ignacio, pero además, ¿se advierte algún nubarrón particular? ¿Se puede identificar algún nubarrón que pueda complicar incluso aún más las perspectivas de crecimiento de la economía en el primer semestre? A ver, hay algunos factores que sí. Primero, desde el punto de vista de los sectores exportadores, que en general después de la pandemia han sido los que han traccionado la economía, estamos con un equilibrio que es un poco particular y adverso, porque es un equilibrio de precios internacionales debilitados, salvo la carne, que es el único sector que tiene precios buenos, y un tipo de cambio real bajo, un tipo de cambio que se ha apreciado mucho, básicamente porque en el mundo el dólar se ha debilitado. Por debajo de los 40, incluso hubo un par de semanas. Exacto, entonces eso es un equilibrio adverso y bastante atípico, porque en general cuando los precios están más bien debilitados, el tipo de cambio de alguna forma amortigua y tiene una fortaleza mayor. Sin embargo, eso no lo vimos en el 2025, no es probable que se revierta al menos en los primeros 6 meses del año, por tanto, ahí hay una señal amarilla. Y desde el punto de vista de la demanda interna, lo que hemos estado viendo en este segundo semestre del año es un deterioro de las expectativas, tanto de consumidores como de las expectativas empresariales, ¿no? Entonces, en general, eso anticipa lo que uno espera sobre el futuro, de alguna forma impacta sobre sus decisiones en el presente, ¿no? Y de alguna forma, si uno espera peores perspectivas, sobre todo predisposición a consumir o cómo ve la situación personal o general del país o la predisposición de los empresarios a invertir o a la contratación de empleo que se ha deteriorado, bueno, uno de alguna forma eso adelanta que vamos hacia una desaceleración un poco mayor del consumo privado y de la inversión para el año que viene. ¿Y qué margen de maniobra tiene el gobierno entonces en este primer semestre? ¿Qué puede hacer? Bueno, el gobierno en este 2026, digamos, pone en ejecución la ley madre que fue y la resolvió muy bien en el Parlamento, que es la ley de presupuesto. Es una ley de presupuesto con algunas particularidades. En primer lugar, porque en general el primer año de gobierno, o mejor dicho, los primeros 2 años de gobierno, el primer año de aplicación de la ley de presupuesto, suele ser un año de ajuste fiscal, de consolidación de las cuentas públicas. En este caso, ese ajuste fiscal se pospone para la segunda parte del mandato de gobierno,
es atípico, digamos, con lo que han sido los ciclos de gobierno anteriores. Y por tanto ahí, desde el punto de vista de la política fiscal, no hay grandes novedades que puedan, digamos, apuntalar un crecimiento mayor. Y lo segundo es que, desde el punto de vista de la política monetaria, sí, el Banco Central de alguna forma ya ha empezado a relajar en este segundo semestre su política monetaria e ir hacia una instancia más neutral que de alguna forma acompañe o pueda dar cierto impulso a o contrarrestar esta desaceleración. ¿Puede haber alguna sorpresa con el contexto internacional? A ver, yo me acuerdo que vine acá en abril, me acuerdo con los aranceles de Trump, y era bastante el escenario esperado, era bastante difícil, incierto, pero sobre todo las perspectivas eran más complejas. No estamos en ese peor escenario, sin embargo no estamos tampoco en un escenario externo de viento a favor, ni mucho menos. Decía, los precios internacionales están más bien débiles, el dólar está globalmente débil, las tasas de interés están bajando en el mundo, lo cual es una buena noticia para nosotros, pero hay un conjunto de riesgos que se están acumulando, riesgos a nivel financiero que podrían derivar en algún proceso disruptivo de mayor percepción del riesgo en el futuro. Por tanto, no se ven sorpresas positivas de ninguno de nuestros principales mercados, Estados Unidos en el lado de los servicios, China en el lado de los bienes, Europa en el lado de la recepción de inversiones, que uno diga, bueno, sorpresas positivas, más bien quizás lo contrario, ¿no? Hay toda una discusión si estamos en este proceso de enlentecimiento o enfriamiento de la economía en este último trimestre del año, y te pregunto, esta definición del Banco Central de la rebaja de la tasa de interés, ¿cuánto crees que puede llegar a impactar efectivamente y qué incidencia puede tener en los niveles de inflación? Yo creo que más bien poco. Más bien poco. Básicamente, o sea, el Banco Central tiene un objetivo que es la inflación. Es un objetivo que viene cumpliendo hace 3 años casi, y es un objetivo que se va a seguir cumpliendo el año que viene. Vamos a ir probablemente hacia un nivel más bajo de inflación, entre 3,5% y 4,5%. De alguna forma, condicional a eso, el Banco Central ha venido rebajando las tasas de interés. Se habla en su último comunicado, como tú decías, de una instancia un poco más expansiva. Si las condiciones de la actividad económica así lo ameriten, si vamos hacia una desaceleración adicional. Pero creo que desde el punto de vista del tipo de cambio, que es un poco lo que ha circulado, o declaraciones del equipo económico de su preocupación, el impacto de una rebaja de tasa de interés sobre el tipo de cambio en un contexto de debilidad marcada del dólar, creo que es bastante agotado, ¿no? Con respecto precisamente a la inflación, lo que se está viendo es que efectivamente el gobierno podrá mantenerse dentro de los márgenes previstos, porque tan malo es estar por encima como estar por abajo de los procesos y de los márgenes establecidos por el Banco Central. Sí, a ver, la inflación, digamos, haciendo un breve raconto, pasamos de una inflación de 8 hace promedio de 20 años a una inflación de 4,5 a 6 en los últimos 2 años. Sí. Este año en particular y el año siguiente vamos hacia un nivel más abajo todavía de inflación, entre 3,5 y 4,5%. La meta de inflación está en el 4,5%, por tanto, como tú decías, probablemente estemos algo por debajo de la meta, y eso es lo que de alguna forma despierta la luz amarilla tanto de las autoridades como del MEF como del Banco Central para no sobrecumplir esa meta de inflación. Yo creo que en la medida que Uruguay consolide este nivel de inflación, no es algo que es algo positivo, digamos, porque de alguna forma tener una inflación más baja es algo positivo y no deberíamos verlo como algo negativo para de alguna forma cumplir otros objetivos de la política económica que por sí solos deberían cumplirse sin necesidad de subordinarse a las decisiones del Banco Central. Bien. Intentando también llevar estos temas a la cotidianidad de la gente, ¿no? Con este panorama que usted plantea para el primer semestre, esta situación país, ¿qué pasa con aquellos que están buscando empleo, por ejemplo? ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Este año fue un buen año del mercado laboral, un año más de buen dinamismo en el mercado laboral. En promedio se crearon 30.000 puestos de trabajo, crecimiento de los salarios reales en torno al 1,5%, crecimiento de los ingresos de los hogares. Sin embargo, de nuevo, esto de las dos mitades, ¿no? Primer semestre con fuerte creación de empleo, segundo semestre ya con incluso hasta cierta caída en las mediciones en la creación de empleo. Hacia adelante, bueno, está muy atado al dinamismo de la actividad económica, ¿no? En general el empleo suele ser una variable más bien rezagada de la actividad económica, y lo que pasa en la actividad económica se traduce en el mercado de trabajo con cierto delay, digamos, ¿sí? con cierto rezago. Y por tanto, uno debería esperar que el mercado de trabajo continúe enfriándose en el 2026. No hay como muchas señales para que eso no ocurra, sobre todo además
porque tampoco, si uno mira la composición a nivel sectorial, hay muy pocos sectores de actividad que están como traccionando la economía en este momento, ¿no? Hay sectores intensivos en empleo, construcción, industria, comercio. Se proyecta una buena temporada de verano, ¿eso no tracciona? Eso es una buena noticia positiva, sí. Pero también nos vamos a comparar con una temporada 2024 que ya había sido buena, o sea, no vamos a tener un crecimiento en la temporada turística y sobre todo ahí lo que hay que mirar es el gasto, no tanto la cantidad de visitantes, sino cuánto gastan. La situación de precios relativos con Argentina ha mejorado notoriamente y vamos a ir hacia una buena temporada turística. Es muy difícil pensar que es una temporada turística excepcionalmente mejor a la que tuvimos. Va a ser mejor, pero no excepcionalmente mejor a la que tuvimos en este verano, ¿no? Voy un paso más atrás y voy al precio de la divisa norteamericana para la gente que seguramente siempre... A ver, hace mucho tiempo que todas las autoridades de todos los gobiernos han intentado desdolarizar la economía, intentar que los uruguayos empiecen a ahorrar en plata uruguaya, en UI sobre todo. Algo se ha logrado, pero hay mucho dólar o mucho ahorro todavía en dólar o en dólares. La estimación que ustedes hacen o que tú haces es que efectivamente el dólar va a seguir planchado en base justamente a esto que el gobierno ha tomado algunas decisiones, como la del Banco Central, Rositasa, y no ha tenido ese impacto. ¿Es esperable que el dólar se mantenga en estos niveles el año que viene? Sí, en la medida que continúe, digamos, o sea, esta política como viene desplegando Trump en Estados Unidos, donde de alguna forma Estados Unidos no ha performado mal este año, pero sí empieza a generar un cúmulo de desequilibrios hacia adelante que pueden desencadenar a un proceso hacia adelante de que el ciclo termine en Estados Unidos y que eventualmente algún proceso recesivo en Estados Unidos hacia adelante. Riesgos bajo el radar que se han ido acumulando. Y en la medida que las tasas de interés continúen bajando en Estados Unidos, como hay algunas previsiones de que eso ocurra en el segundo semestre del año que viene, no hay que esperar un dólar fortalecido a nivel global. Dado que nuestra moneda está muy influenciada por lo que pasa en el dólar a nivel global, obviamente, no hay que esperar un proceso de gran fortalecimiento. Quizás sí haya un proceso de algo de reversión. Fue un año muy marcado de debilidad del dólar, muy atípico. De hecho, en los últimos 30, 35 años, después de 2017, primer año de la presidencia de Trump, ahora coincide 2025, primer año de la segunda presidencia de Trump, fue el peor desempeño del dólar contra el resto de las monedas en el mundo, ¿sí? Entonces, fue un año realmente atípico, ¿sí? Pero no parece cambiar la tónica de debilidad del dólar hacia adelante, más allá que algo pueda revertir las pérdidas de este 2025. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué debería hacer el uruguayo? Y bueno, la recomendación en general es siempre ahorrar en moneda doméstica. Ahí Uruguay ha avanzado en un paso fundamental porque la condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para ahorrar en moneda doméstica es tener una inflación controlada, baja y estable. Si uno confía en su moneda cuando su moneda lo protege y no pierde poder adquisitivo. Entonces, en la medida que Uruguay en los últimos 3 años ha consolidado niveles de inflación bajos, estables, ese es el primer paso para empezar a confiar en la moneda. ¿Es un proceso que se va a dar de un día para el otro? Claro que no. Es un proceso paulatino, es un proceso que más bien hay que incentivarlo, no necesariamente hay que obligarlo, sino generar los incentivos. En estos últimos años se han generado un montón y creo que la oferta va a seguir aumentando de alternativas para invertir en moneda doméstica. Y creo que vamos a ir hacia eso, pero no es un proceso de un día para el otro. Es cultural también, ¿no? Cultural. Los sucesivos déficits fiscales que están teniendo las distintas administraciones en este país son una especie de espada de Damocles para conseguir la llegada de inversiones más potentes al Uruguay. Yo creo que no necesariamente para conseguir la llegada de inversiones, porque si uno mira cuando Uruguay sale a los mercados internacionales a tomar crédito, las emisiones que Uruguay hace son récord y la demanda por sus títulos son muy altas. Porque mantiene una buena calificación. Muy bien valoradas, con una muy buena calificación, con un bajísimo riesgo soberano, así que eso se ha mantenido. Yo creo que sí, el tema fiscal es un tema importante porque de alguna forma el sector público está sacándole recursos al sector privado. El sector privado es de alguna forma el que mejor invierte, el que mejor contrata, el que mejor paga. El famoso costo país, digamos. Exacto, sí. Y desde el punto de vista de la inversión privada, sí creo que hay algunas señales amarillas estructurales, ¿no? En esto de que
estamos con bajos niveles de rentabilidad, estamos con altos niveles de costos, estamos con un conjunto de regulaciones que muchas veces no tienen sentido, o sea, todas cosas que hay que de alguna forma encarar hacia adelante. Y en un contexto, esto quizás es una novedad, a partir de este año, donde la competencia por la recepción de inversiones en la región probablemente sea mayor que en los años anteriores. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Argentina está disminuyendo su percepción del riesgo, básicamente porque Chile está con mejores expectativas tras el cambio de gobierno y también muy influenciado por los buenos precios en el cobre. Hablábamos de la debilidad de precios de materias primas, pero los metales, en particular el cobre, gran productor Chile, están muy fortalecidos en este ciclo que es bastante atípico de precios y eso le mejora las expectativas hacia adelante. Y en el caso de Paraguay, sí, también con menores costos y menores impuestos. Por tanto, hay una competencia por la recepción de inversiones mucho mayor que en los años. Esto quiere decir que cuando una empresa mira a la región para invertir, Uruguay baja en el puesto digamos, de ser más prometedor. Uruguay siempre se ha destacado como un país recepción de inversiones por su estabilidad, por sus reglas de juego claras, también por sus beneficios a la recepción de inversiones, pero empiezan a aparecer otros competidores donde la rentabilidad de esas inversiones o rentabilidad ajustada por riesgo empieza a ser mayor en esos otros países. Algunos empresarios han dicho acá en el programa que también el sistema sindical del Uruguay o la presión sindical del Uruguay comienza también a jugar su papel a la hora de ser tentador para invertir. ¿Entiende que eso es así? A ver, yo creo que este año fue un año de bastante conflictividad sindical y hay arriba de la mesa algunas propuestas de más regulaciones en el mercado de trabajo que van justamente todo lo contrario al buen clima de inversiones y al buen clima de negocios, ¿no? Se habló de esto de anticipar los despidos, probablemente vayamos en 2026 hacia una discusión de la jornada laboral, donde los niveles de productividad, el crecimiento de la productividad en los últimos 10 años en Uruguay ha sido muy bajo, casi nulo. Por lo tanto, es muy difícil pensar en una reducción de jornada laboral si no crecemos en productividad, si no producimos más con lo mismo y lo mismo con menos. Por tanto, de alguna forma, yo creo que las señales desde el punto de vista laboral no son muy alentadoras para la inversión y de alguna forma son contrapuestas a lo que el Ministerio de Economía viene impulsando en su agenda, que es, de alguna forma, desburocratización, algunas reformas micro. Entonces, por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos más regulaciones laborales y también la ley de presupuesto incluyó un ajuste fiscal por el lado de los ingresos con aumentos tributarios. Bien, Ignacio Umpierres, siempre es un placer escucharlo y le deseamos feliz año. Muchas gracias por la invitación y feliz año para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias. Placer.